que conmemora una fiesta pagana muy antigua, que después fue tapada o tratada de eclipsar por corrientes religiosas, inclusive la católica, poniendo el Día de Todos los Santos, ¿no? Viste que está bastante cerca el Día de Todos los Santos. El Día de los Difuntos también, y Halloween, están todos medio cerquita porque es una fecha en donde supuestamente, según estas fiestas paganas, se acerca el mundo de los muertos justamente, o los planos astrales tal vez, hacia el mundo físico. Entonces, muchos ritos y muchos rituales se hacen en el mundo por algunas corrientes religiosas, por llamarlo de alguna manera, o espirituales o pseudoespirituales, aprovechando esa cercanía de mundos, ¿no? Tal vez eso intentó hacer la Iglesia Católica también cuando puso el Día de el Día de Todos los Santos, bien cerquita justamente de esas fechas, para tratar de equilibrar un poco las energías, ¿no? De hecho, la palabra Halloween viene más o menos de eso, ¿no? Era All Hallow Eve. O sea, vendría a ser justamente el Día de Todos los Santos, ¿no? Que se trasladó a Estados Unidos a través de inmigrantes holandeses, que después, bueno, se difundió y, bueno, mucho que se decodificó en diferentes tipos de costumbres, como por ejemplo de poner las calabazas en las ventanas. Se ponían originariamente justamente porque se supone que había cierto tipo de personajes que salían del mundo o del inframundo, y para que no se acercaran a las casas donde estaban habitando las personas, ponían esas calabazas, para que justamente se sientan como rechazados de ese lugar y que no se acerquen, ¿no? Bien, bueno, interesante entonces, por supuesto, todo lo que... Una recomendación que siempre decimos en estas fechas es la actitud mental positiva, ¿no? Porque siempre que se abren portales y hay cercanía de planos, y según muchos especialistas alquimistas, hay como agujeros y grietas que pueden hacer que pasen algunas energías negativas. Lo importante siempre es estar en la actitud positiva. Muy bien, bueno, nunca está de más. Estimado Henry, teorías conspirativas, esto sí que más que teoría conspirativa, ya muchas veces ya lo damos hasta como una confirmación. ¿No se están ocultando que hay alienígenas? En realidad, es una cuestión para muchos de creencia, pero en realidad yo te pregunto, ¿vos crees en el contacto extraterrestre? Bueno, como muchos seres humanos, no tengo una prueba cabal, pero en absoluto ni lo rechazo ni lo descarto. Ahí está. Bueno, esa es la actitud imperante últimamente, que la gente está abierta a este fenómeno. Lo que pasa es que muchas veces falta información. Tampoco puedo afirmar que están entre nosotros. No, entiendo. Sí, entendí. Ahora, muchas veces esa información que falta viene justamente de las autoridades que nos expresan, o cuando se expresan muchas veces dicen no hay nada concreto. Pero cuando accedemos a información de ex especialistas o, por ejemplo, ex militares o miembros de la CIA, como vamos a ver hoy 3 testimonios, vamos a ver que realmente han tenido cierto tipo de experiencias. El primer caso tiene que ver con Boyd Bushman, un ex militar científico que ha trabajado muchísimo haciendo patentes de misiles, por ejemplo, quien el 7 de agosto de este año dio una entrevista, ¿no? Pasa mucho esto de este año, sí, pasa mucho esto de que cuando se empiezan a retirar, empiezan a estar cerca del límite de la vida. Sí. Y dicen, bueno, ya está, estoy jugado. Ya estoy jugado. Voy a decir lo que sé, lo que vi. Exacto, empieza a pesar la conciencia y, bueno, se expresan un poco, ¿no? Bueno. Yo siempre me quita el aliento esto. Esta personalidad ya en el 2010 había dado una entrevista en donde decía que él había trabajado con antigravedad, ¿no? Intentando emular los viajes de los supuestos ovnis. Bueno, este hombre puede hablar porque está vivo para contarlo. Sabemos de otros casos de ex militares, los hemos comentado aquí, que cuando quisieron decir algo de lo que habían visto fueron silenciados de por vida. Sí, en muchos casos con un supuesto suicidio que no era tal. Sí, lo recuerdo. Vamos a ver qué era lo que decía Boyd Bushman acerca de su experiencia en el Área 51. Recordemos que el Área 51 está en el estado de Nevada y que es un área en donde se supone que hay cierto tipo de naves recuperadas y que en base a la retroingeniería estarían tratando de reproducir esa tecnología extraterrestre. Lo vemos. I asked them to tell me about who was flying these things. He therefore said, fine, they're approximately 5 feet
4.5 to 5 feet tall. They had one or two of them around it that were 230 years old. We have a total of at least 18 that exist and operate with our facility. Bueno, varias cosas acá. Una, muy gráfico. Sí, muy gráfico. Él mostró una serie de fotos. Te voy a decir algo. Yo tengo 22 años investigando este tipo de cosas. Yo te iba a decir, soy un pibe. qué mal que estoy, ¿no? Yo tengo 25 entonces. Pero tengo investigando estas cosas y te digo que he desarrollado cierto tipo de intuición. Y las fotos que muestra de los supuestos extraterrestres no parecen ser tales. Yo te digo, yo le hice una pregunta a los compañeros, justo volvimos al aire, porque es muy raro la referencia dentro del plano, el contraste entre quien muestra y la foto, ¿no? Parece como si tuviera algo de trucaje. Exactamente, exactamente. Y de hecho, supuestamente él habría mostrado fotos reales, pero se le habrían trucado estas fotos. Eso es lo que dicen algunos investigadores. ¿Pero por qué? ¿En qué me baso? Porque el tipo de alienígena que estaría mostrando ahí no coincide con los que se han mostrado por ahí. Aparte, cambia la foto y siempre la misma. Claramente. Entonces, y es más, después de investigar un poquito nos dimos cuenta que ese extraterrestre se parece muchísimo a un muñeco que se vende en las jugueterías de un supuesto extraterrestre, ¿no? Y es curioso que él cambie de foto y siempre sea la misma, ¿no? Sí. La corbata me distrae muchísimo también. La corbata es bastante fuerte. Bueno, hay que aclarar una cosa. Boyd Bushman, después de dar esta entrevista, a los 10 días falleció. También. Bueno. Así que, como que... no sigamos haciendo esta columna. no podía corroborarse o no, según sus palabras, si las fotos que estaba mostrando eran esas exactamente, ¿no? Sí, justo en Halloween, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Otra personalidad que ha dado algunas informaciones muy interesantes, que en este caso sí parece ser bastante más confiable. El año pasado, en el abril del 2013, se hizo lo que se dio a conocer como Audiencia Ciudadana por la Desclasificación. En Washington se expuso una serie de investigaciones por parte de expertos frente a 6 congresistas norteamericanos, en donde mostraron todo tipo de evidencias o supuestas evidencias de contacto extraterrestre, ¿no? Entre otras cosas, pues se desclasificó de todo. Se desclasificó muchísima información, entre ellos Paul Hillier, el ex ministro de Defensa de Canadá, durante 25 años ministro de Defensa de Canadá, afirmó en esa audiencia que Estados Unidos había trabajado durante mucho tiempo con 2 seres extraterrestres en una base secreta en Estados Unidos, ¿no? Y lo dijo un ex ministro de Defensa de Canadá. Pero se emitió en ese entonces una entrevista que se le hizo a un ex miembro de la CIA, ¿sí? Este ex miembro de la CIA dice algunas cosas interesantes que también tienen que ver con el Área 51, que si quieren vemos la primera parte. Vamos a verla. Into the Oval Office. And President Eisenhower was there and Nixon, and they said, we called the people in from MJ-12, from Area 51 and S4, but they told us that the government had no jurisdiction over what they were doing. So being a general, past general, you didn't tell them to go to hell without any real good reason, you know? So he said, I want you and your boss to fly out there. I want you to give them a personal message. And he says, I want you to tell them, whoever is in charge, tell them that to get in, they have this week, coming week, to get into Washington and to report to me. And if they don't, I'm going to get the 1st Army from Colorado, and we're going to go over, we're going to take the base over. I don't care what kind of classified material you got. We're going to rip this thing apart. Eisenhower was going to invade Area 51. Yeah, with the 1st Army. Bueno.
Es muy interesante lo que dice. Él está diciendo que en su época de trabajo, justamente como miembro de la CIA, se encontró con el presidente Eisenhower y le dijo que cuando el presidente llamó a la base aérea para enterarse de qué tipo de trabajo estaban haciendo ahí, como que le dijeron, no, vos no tenés ningún tipo de incidencia aquí. Entonces se sintió obviamente atacado y dijo, lo mandó a él, al hombre de la entrevista, a la base y decirle, bueno, o me dicen o voy con mi ejército principal, invado la base. ¿Y qué? No sabemos qué es lo que ocurrió. Porque... Ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió. ¿Sí? Pero es muy interesante cómo esta persona lo que hace es, después de 50 años de haber estado trabajando, ahí es donde puede empezar a hablar. Porque fíjate que en Estados Unidos se tiene muy en cuenta esos 40 o 50 años dependiendo del trabajo que tengas. Y dejamos sacar cuentas. Eisenhower fue presidente en los años 50. Luego lo sucede Kennedy, o sea que hasta el 61. O sea que, claro, ya pasaron 50 años, 60 casi. Casi 60 Casi años. 60 de este episodio. Por eso se anima a hablar, ¿no? Porque ellos firman una especie de protocolo en la que por 40 años o por 50 años no pueden expresar absolutamente nada de lo que vivieron ahí, ¿no? Y ya estamos ahí en el límite. Estamos en el límite y él está absolutamente enfermo. Él inclusive en el principio de la entrevista dice que está haciéndose, está cambiándose la sangre continuamente, porque la tiene envenenada, entonces ya está como... Bueno, segunda parte entonces. La segunda parte en donde vemos qué es lo que pasó cuando fue a la base aérea 51. And like different garage door openings. And in these garage door openings, they had like different saucer crafts. The very first one had the Roswell craft in. It was kind of crashed up, but apparently every alien that was in it died except for a couple. So you see the Roswell craft, and what are some of the others that you see? I guess there are different types of grays and so on. How did you see that evidence? Well, at the, later on at S4, we viewed the autopsy film. And then the colonel said, what we've got in here is we're interviewing a gray alien. All right, right there. How did you feel at that moment? Well, I thought, boy, we had no idea we were going to see the real thing. All we saw was film. You had to have a little bit of heart racing at that moment. My boss was able to go in and had like a partial interview with him. So what did this gray alien look like? Could you describe him a little bit? This one looked a little bit Oriental. So I'm just wondering if it looked almost human, what about this didn't look human? No, it didn't look human as far as the skin tone and basically the shape of it and the size. How was its head size compared with a normal human, for example? Brain was kind of a little bit bigger. And some of the nose was very, very small. And the ears were just like holes. Mouth was very small. Now, why were they bringing you out here at all, anyway, to see an alien? What was the point? To go back and tell the president they actually had one. O sea que en definitiva pudieron comprobar que trabajaban no solo con naves recuperadas, sino que también tenían exactamente seres extraterrestres vivos inclusive en ese lugar, ¿no? Recordemos que se ha investigado muchísimo, se ha intentado investigar muchísimo acerca del Área 51. De hecho, han habido programas en diferentes canales internacionales intentando acercarse. Obviamente son zonas muy restringidas, pero sí se ha trabajado hasta con telescopios, con satélites, tratando de dilucidar qué hay ahí. Y se ha hecho una cosa muy interesante, tratar de entrevistar a los trabajadores que se toman un vuelo en un aeropuerto cercano, aterrizan en la base aérea, después de las 8 horas de trabajo vuelven a salir en un vuelo. Entonces, en los aeropuertos de donde parten esos vuelos hacia el Área 51, se ha intentado entrevistar a estas personas que trabajan ahí
sin éxito alguno, porque ninguna quiere hablar, obviamente. Bueno, hay que esperar que pasen 50 años como en este caso. 50 años más. Henry, nos vemos el próximo viernes. ¿Cómo no? Seguimos con muchísimo gusto. Con otras teorías conspirativas. Toda esta información la colgamos, como siempre, en Zona Desconocida en Facebook. Exactamente, muy bien.